Como vamos un poquito apretados de tiempo, las intervenciones de los distintos ponentes serán breves y concisas y supongo que brillantes. 10 minutos. El moderador pues tendrá que hacer un poquito la labor de policía de tiempos y desde la máxima simpatía y cariño hacia los ponentes la ejerceré con la máxima firmeza, ¿no? Entonces, Joan Bárcena, socio de entidades financieras de Accenture, va a ser el primer ponente que intervenga. Buenos días a todos. La verdad es que el reto es difícil, pero bueno, intentaremos cubrir las expectativas de los 10 minutos. ¿Es posible poner la presentación? No, sí, de acuerdo. Bueno, iré pasando por algunas transparencias que tendremos que omitir, obviamente, y por centrarnos directamente en lo que creo que es lo que puede tener interés para continuar las conversaciones. Yo creo que, hablando de cuál es el punto de partida, hemos visto a lo largo de la primera parte de esta mañana pues las diferentes, que pese a que sean comunes, cada uno tiene sus aspectos específicos, reacciones que están adoptando las entidades financieras, en este caso las cajas de ahorros, ante los retos actuales. Yo lo primero, sobre todo, y también reforzando la visión de cuál es la situación de partida que tenemos que entender, y en nuestro caso desde Accenture lo visualizamos con mucha más objetividad, el punto de partida del sistema financiero español como un modelo de éxito de referente mundial, ¿no? Muchos de las entidades que estáis aquí representadas habéis sido visitadas e invitadas por nosotros pues por entidades de todo el resto del mundo, de Estados Unidos, Australia, Alemania, de los países más variados, para analizar, a la hora de abordar procesos de evolución de su sistema financiero, cuáles son las claves y qué es lo que se ha hecho en España. Y que, de hecho, realmente es una cosa que se ha ido exportando, pues empezando por los bancos que lo exportaron a Latinoamérica, pero desde el punto de vista ese, pues al resto de países que han estado avanzando en sus modelos de banca. Ese punto de partida, que yo creo que es excepcional, no nos puede olvidar, bueno, que nos ha permitido un crecimiento muy significativo, ¿no?, de la actividad. No nos puede olvidar que todo lo que hemos hablado esta mañana, en gran parte desde el punto de vista, como vemos en el gráfico, de acciones inmediatas que se han tomado de forma muy corporativa, como puede ser en Estados Unidos la intervención, nacionalización de algunos bancos, la consolidación que ya está produciéndose en el sector financiero, especialmente en el mundo anglosajón, y las inyecciones de liquidez que vienen produciéndose, es que las entidades que están trabajando en el resto del mundo ya están, de alguna forma, avanzando en su agenda más allá de intentar pasar el día a día. Obviamente están trabajando sobre temas de capitalización y liquidez, pero ya están viendo cómo tienen que renovar sus modelos de gestión de riesgos, para los cuales en muchos casos han venido a mirarlo a España. Están analizando cómo tienen que modificar sus modelos de distribución, cómo tienen que mejorar sus capacidades operativas y, por lo tanto, el punto, y creo que es una reflexión importante para nosotros desde Accenture, es que venimos de una situación tremendamente privilegiada, donde éramos un referente mundial y nos ha permitido tener una posición muy significativa y preservar el entorno financiero con una importante participación de las cajas de ahorros. Pues tenemos que pensar que en este momento las entidades financieras que seguirán en el juego después de que pase la crisis, y la crisis pasará, ya habrán aprendido una parte importante de estas lecciones y las hayan incorporado en su modelo futuro. Ante esto, nuestra pregunta o nuestra cuestión es que las entidades, y por eso hablamos del día después, es que las entidades financieras españolas, si quieren mantener ese diferencial de competitividad y quieren seguir siendo un referente del sistema y, por lo tanto, estar menos sujetos que otros sistemas financieros a posibles agresiones del exterior, tienen que incorporar una agenda diferencial. Y esa agenda diferencial deberíamos visualizarla en términos de lo que ha ocurrido en otros sectores que en el pasado se han visto obligados a reconvertirse. Podemos hablar de consolidación, que puede ser desde el punto de vista de, por una parte, fusiones o colaboraciones, y vemos mucho más claro el tema de la reestructuración de las capacidades. La apertura del mercado a nuevos jugadores, es decir, que en España, pese a que es un mercado abierto, la presencia de la banca internacional ha sido limitada, más bien hemos sido exportadores que importadores de banca. Y el último punto, que es cualquier sector, y podemos tener el ejemplo concreto en el sector de la construcción automovilística, que en España su supervivencia ha pasado por cambiar drásticamente sus modelos y adaptarse a una diferenciación por innovación. Bajo este concepto, lo que planteamos en Accenture es que las entidades que tengan una visión de futuro no solo pueden basarse en resolver los problemas corrientes, como se han abordado, sino tienen que, de alguna forma, definir una agenda de competitividad que les permita mantener ese diferencial y les permita posicionarse con un nivel de ventaja suficiente en el día después. Y que
aquí queríamos compartir algunas de las ideas que desde Accenture pensamos que podemos aportar a las entidades financieras para definir esa agenda. Lo vemos en tres ámbitos: en el ámbito de la distribución, en el ámbito de la agregación, y ahora definiremos qué es agregación, y en el ámbito de la fabricación, entendida como que al final, y como ha comentado uno de los anteriores ponentes, no hay que olvidar que el sector financiero también tiene un componente de industria que hay que preservar. Desde el punto de vista de distribución, claramente tiene que haber un ejercicio de racionalización de la red de oficinas. En estos momentos disponemos de 45.000 puntos de venta para una población de 44 millones de habitantes y, por lo tanto, de alguna forma hay que llegar a pensar si realmente se ha generado un exceso de capacidad que, como en cualquier proceso de crecimiento, pues en ese momento todavía sale rentable y ahora el proceso debe empezar a replantearse. Pero, sin embargo, y a diferencia de algunos análisis que puedan empezar a plantearse la racionalización basada en cuál es el resultado de una oficina, creemos que antes de eso hay que hacer otro tipo de ejercicios de qué se puede hacer con esa red de distribución más allá de vender productos financieros. Las entidades financieras tienen una imagen de marca que es fundamental y que puede permitir hacer cosas diferentes de vender solo exclusivamente productos y servicios. Y en el mismo sentido, y justo en la vertiente contraria, no hay que olvidar que, por ejemplo, pues en los sectores intensivos en distribución, como puede ser el retailing, la importancia de la marca blanca, que en estos momentos es más del 40% de la producción y más del 50% de las ventas en grandes superficies, es un concepto todavía por explorar dentro del sector financiero. La red de oficinas en estos momentos sigue siendo un enorme activo de las cajas que, antes de empezar a pensar si hay que recortar, habría que analizar en todo su valor. Es decir, que el sector financiero dispone de 45.000 puntos de ventas, más de 150.000 gente con capacidades comerciales y altamente cualificados, que hay que ver exactamente a qué se pueden utilizar. Y el tercer punto, que sí que consideramos que es fundamental, es que todas las entidades financieras y muchas de las presentes con nosotros han estado durante los últimos 10 años invirtiendo cantidades muy significativas de esfuerzo y dinero en obtener información de sus clientes, analizarlas, estudiar comportamientos, elaborar modelos sofisticados de CRM, que en estos momentos, hasta estos momentos solo se han explotado para la venta de productos y servicios financieros. Creemos que eso es una base de información, el activo más importante desde el punto de vista de base de conocimiento de clientes que existe en estos momentos en España, y que, salvando evidentemente las limitaciones que pueda haber en cuanto a protección de datos y en cuanto a la responsabilidad de las entidades en el manejo de su información, puede tener otros usos muy diferentes para canalizar otro tipo de ofertas en otros sectores. Y, por lo tanto, gestionar una agenda en la que la distribución no solo venga ligada a cómo reaccionamos ante una caída de la demanda de crédito, de las necesidades financieras de los particulares, sino más bien es cómo evolucionamos ese modelo hacia pensar si la banca tiene que solo ser dedicarse a distribuir productos financieros y las cajas de ahorros, como un elemento fundamental de ello, solo dedicarse a trabajar en un ámbito de productos muy concretos. La segunda parte, y yo creo que es más importante desde el punto de vista de lo que supone de innovación, es que, para hacerlo muy, muy breve, entendemos que desde el punto de alguna forma, pensamos que hay que empezar a redefinir qué es lo que tiene que hacer un banco como core de su negocio, y empezar a pensar que en estos momentos el sector financiero es prácticamente el único sector que cada empresa tiene su propia fábrica, y que en la mayor parte de los casos, quitando algunos ejemplos muy concretos de colaboración, todo el mundo piensa que sus operaciones son internas. Esto, en sectores más avanzados, claramente implica un cambio de modelo, y probablemente cuando aquí marcamos la zona verde hablamos de la banca más como una función de integrador de diferentes capacidades y con una capacidad de distribución más que como entendido la banca como un conjunto global de operaciones. Podríamos hablar del papel del sistema financiero y del regulador, pero dado que solo me queda un minuto, quería hacerles una reflexión, ¿vale?, para que recordasen. Yo tengo la suerte de que voy a tener la capacidad de proyectarlo, que es, tomando el caso de Alicia, no sé si recuerdan ustedes, en la segunda parte de Alicia, a través del espejo, cuando llega al país de la Reina Roja, hay un momento en que se pone a correr mucho delante de un árbol y después de estarse corriendo durante mucho tiempo, aparecen en el mismo sitio, ¿no? Y pregunta a Alicia, ¿qué pasa? ¿No nos hemos movido? Y la Reina Roja le responde, en nuestro país necesitas correr todo lo que puedas para mantenerte en el mismo sitio. Para ir a algún otro sitio tendrás que correr por lo menos el doble de rápido. Yo creo que esto es lo que define qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de país y de sector financiero para poder mantener la posición que hemos llegado y que hemos alcanzado. Muchas gracias por la disciplina en los tiempos. Cedo la palabra a Ignacio Lagartos, director general de Caja España.
Bueno, podía empezar como eso, como se dice la frase, y para terminar, entonces... Pero bueno, vamos a intentarlo, sobre todo porque evidentemente hoy ya estamos en el segundo día y yo espero que los anteriores ponentes pues hayan explicado todos los temas de economía. Para empezar, le decía que teníamos una frase en la que decía aquello de que estamos en este momento contemplando, con todas las, conmociones financieras que han ocurrido, sí estamos realmente, y las intervenciones que ha habido colosales por parte de los gobiernos y los estados, sí ya estamos viendo la luz ahí en el túnel, ¿no? Yo creo que los optimistas dicen que sí, que estamos viendo ya la luz ahí al final del túnel, pero los pesimistas, la verdad que pueden pensar o podemos pensar después de lo que está pasando con los mayores bancos del mundo y con las aseguradoras, solo calcular que AIG, esa aseguradora pues que ha tenido unas pérdidas en el año 2008 cercanas a los 62.000 millones de dólares, y no solamente ese tema, sino que además tiene derivados financieros por 1,6 billones de dólares americanos, de los billones americanos, y solamente pensar en esos momentos que podría tener un problema significaría que 1.500 entidades financieras del mundo que tienen esos derivados financieros tendrían que ponerlos a valor cero. Entonces, los pesimistas lo que aseguran es que quizá esa luz que vemos al final del túnel puede ser una locomotora que avanza hacia nosotros en una vía de única dirección, con lo cual el colapso todavía puede ser mayor. Tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional tienen situaciones muy pesimistas de las economías. En estos momentos, incluso, bueno, aparte hay más optimistas. El Banco Central Europeo dice que estamos subestimando en estos momentos parte de la economía por los precios del petróleo, el precio de las materias primas, los tipos de interés, los estímulos fiscales de los gobiernos, pero lo cierto es que nos encontramos ante una necesidad de economía, una situación bastante compleja. Y, por tanto, debemos seguir trabajando en ello y cada día, evidentemente, tomando los proyectos y haciendo las previsiones más pesimistas para ponernos el peor de los casos. Como pueden observar aquí en esta primera presentación, al final tenemos estas necesidades de financiación de la economía española sobre el PIB. Estamos hablando de un problema de mucho calado, de un 9,3%, aunque con tendencia bastante al tema de mejorar, pero que el exceso de oferta que hemos vivido en el sector de la vivienda, más de 1 millón de viviendas en estos momentos, o fuerte apalancamiento de lo que es las economías familiares, el 125%, y las abultadas necesidades de financiación exterior, evidentemente, nos hace que la economía española tenga unas situaciones más problemáticas. No sé si es el anterior. Hay que añadir el espectacular aumento del déficit del sector público, del superávit, que tenemos en este momento el déficit con un 3,4%, y ya para continuar y hacerlo con mayor rapidez, pues ver la evolución del ahorro de inversión. Durante estos años, como ustedes conocen, las entidades financieras hemos crecido en los años entre el año 2003 al año 2008 y algunos inclusive el 2008-2007 por encima del 25%. Quiere decir que si la tasa de ahorro interior que teníamos era de un 10%, un 15% lo teníamos que captar en los mercados internacionales, que nos proveían de dinero fácil y barato. Nosotros todavía, por darle el tema particular en Caja España, en julio todavía del año 2007 realizamos una emisión de cédulas a 30 años sin ningún tipo de problema, y lo hicimos a un coste de Euribor más, incluyendo costes legales, 13 puntos básicos. Hoy día, como ven, sería inviable hacerlo casi con productos a 3 días en vez de 30 años. 500 millones de euros. Fueron menos o 300, ojalá hubiéramos hecho 500 o 1.000, pero bueno, los mercados estaban así en aquellos momentos. Por tanto, desde hace meses, yo creo que se ha producido en España esa interacción perversa entre el sector financiero y el sector real de la economía. La aparición de condiciones crediticias más restrictivas que estamos aplicando y de primas más altas para riesgo frena la recuperación de la economía. Esta, a su vez, deteriora el valor de los activos y, como resultado, daña el balance de las entidades financieras, lo que, a su vez, dificulta la normalización de las condiciones crediticias. Este es el círculo perverso en lo que estamos sometidos en estos momentos. Decir que la superación de esta situación, pues de que estamos hablando casi de una importante recesión, pero el problema es averiguar cuándo vamos a tener nuevamente entrar en esa senda de crecimiento. Y nosotros pensamos que vamos a tener una prolongada etapa de estancamiento con crecimientos muy modestos acompañados de un elevado volumen de desempleo. La productividad, el ciclo que hemos tenido económico, es un ciclo que se ha terminado, donde las elevadas tasas de crecimiento del PIB y la capacidad de los bancos y las cajas para captar esos recursos es lo que originó ese movimiento. Y, por tanto, somos completamente conscientes que ese ciclo endemoniado de baja productividad y fuerte crecimiento ha terminado para nuestra economía.
El impacto que hemos tenido y estamos teniendo, aparte de ahí tienen la evolución del Producto Interior Bruto y en este momento lo más relevante, la tasa de morosidad, hace que el crecimiento de la morosidad nos haga obligado a una pérdida de valor de los activos reales y financieros, así como un deterioro de los balances y las cuentas de resultados por las provisiones que estamos haciendo. Cierto que el sistema financiero español, y particularmente el tema de cajas, no hemos estado alejados de esos activos tóxicos que ha tenido la banca anglosajona, pero no cabe duda que también en estos momentos nosotros vamos a padecer y estamos padeciendo en esa tasa de morosidad los crecimientos tan fuertes que hemos tenido en el sector inmobiliario. Los recursos de mayoristas, digamos, en los mercados se han acabado. En estos momentos asistimos, como ustedes conocen, a emisiones de instituciones financieras avaladas por el Tesoro Público, a precios y en situaciones de mercado que no se habían concedido nunca. Vamos viendo que de esas emisiones garantizadas por el Tesoro Público, más del 50% de la emisión, o prácticamente el 50% de la emisión, se ha quedado en España. Es decir, incluso con aval del Tesoro Público, en estos momentos no ha habido tanto apetito por los mercados internacionales para captarlos. Tenemos, por tanto, una contracción también de la demanda de crédito buscada por menor actividad. Nosotros somos entidades financieras y cuando nos hablan del crédito, lo que queremos es dar créditos. No queremos dar créditos, queremos dar créditos. Es evidente que estamos restringiendo y analizando cada uno de los sectores y cada día nos cuesta mucho más a todos encontrar aquellos sectores anticíclicos de la economía. Tenemos un importante stock de viviendas sin vender, pero no solamente ese tema, sino que pensamos que ese sector de viviendas no se recuperará hasta que no se recupere la tasa de empleo. Y como conocen ustedes de la anterior crisis del año 92-93, en aquellos momentos la tasa de empleo tuvimos una caída del PIB durante 4 trimestres y la tasa de empleo no se recuperó hasta 8 trimestres más tarde. Es decir, que no es un tema consecuente la mejora del PIB con la mejora inmediata de la situación de empleo. Siguiendo con las pautas tan rápidas que me impone el moderador, vemos que los negocios de los bancos y de las cajas de ahorro en estos momentos, ante esta situación de fuerte recesión, nos debemos fijar y debemos fijar nuestras alternativas en 4 importantes vías. En primer lugar, tenemos unos costes financieros elevados. Si comparamos, si ustedes recuerdan la crisis del 92, donde en aquellos momentos las entidades financieras captábamos recursos en las libretas de ahorro al 2% y los vendíamos en el mercado interbancario al 14%, en estos momentos casi las entidades financieras captamos recursos al 4% y los prestamos en el mercado interbancario al 2%. Fíjense ustedes la diferencia tan dramática que tenemos en incremento de los costes financieros. En segundo lugar, tenemos que los márgenes de intermediación y la reducción de la demanda que ha habido de créditos, una cantidad de créditos prácticamente desaparecido. De crecimientos que estábamos viendo del 25% y cosas parecidas en años anteriores, hemos pasado a tasas prácticamente del 2 y el 3%. Aquí estamos hablando del mercado de trabajo con el tema del desempleo. Y, por tanto, vamos a entrar ya directamente en los cambios previsibles que vemos en el sector financiero. No será, evidentemente, esto igual que la famosa depresión del año 29, pero nos va a dejar una honda huella tanto en la economía mundial como en la economía española. Nosotros, como entidades financieras, tendremos que ver nuevos segmentos de mercado, nuevas estrategias comerciales y unas fuentes de rentabilidad completamente distintas. Hasta ahora el modelo español, fundamentalmente de banca minorista, que hemos tenido más que nada las cajas de ahorro, ha demostrado una extraordinaria resistencia a los embates de la crisis. Ahora el problema que tenemos de futuro es los costes de transformación y la reducción de los márgenes. La estrategia de crecimiento de las cajas ha sido, comparativamente los bancos, han estado más en países emergentes o en vías de desarrollo, donde estaban poco bancarizados, con costes de transacción altos, pero que ofrecían márgenes muy significativos y con un gran potencial de crecimiento. Las cajas de ahorro, por el contrario, lo que hemos hecho fundamentalmente es abarcar todo el territorio nacional. Muy bien. Aquí tienen el número de oficinas que tenemos en este momento, cerca de 45.662, y para darle unas cifras aproximadas, el otro año, el año 2008, todavía se incrementaron en total el sistema en 565 sucursales y simplemente en el último trimestre del 2008 bajaron en 53. Es decir, que en estos momentos tenemos una altísima y densa red, la mayor de Europa y una de las más densas del mundo. A corto plazo es evidente que las cajas lo que tendremos que hacer es una orientación. En estos momentos estamos sumergidos más en el tema de morosidad como tema fundamental,
pero a corto plazo debemos modificar nuestros parámetros hacia parámetros que reduzcamos nuestras dimensiones, evidentemente, y que favorezcan nuestra racionalización de costes. Tendremos que orientarnos hacia la rentabilidad. Las claves, por tanto, son la contención de costes, la aplicación de la tecnología y la búsqueda de estructuras flexibles y creación de economías de escala. La competitividad tenemos que aumentarla y mejorarla sin aumentar nuestra estructura. Modificaremos, y ya lo estamos haciendo, a través de canales alternativos, la distribución multicanal, la proximidad al cliente, y es evidente que debemos hacer una reestructuración de la red y distribución y basada fundamentalmente en la calidad. Solo, por ejemplo, para citarles, no voy a citarles exactamente lo mismo, pero cuando hemos estado viendo distribuciones sucursales de Cajas de Ahorro de Castilla y León, para ser más exactos, en una ciudad que no voy a mencionar, donde una ciudad de aproximadamente unos 60.000 habitantes, con la tasa de penetración que tienen las cajas de ahorro en esa ciudad, aproximadamente tendrían un proceso de distribución bueno solamente con 9 sucursales. Nosotros, en esa, digamos, capital de provincia, en vez de 9 tenemos 39 sucursales. Quiere decir que esa tasa de eficiencia debemos mejorarla y que debemos hacer una profunda reestructuración. Vamos a un cambio entre la banca relacional a una banca de mejora con la banca transaccional. Ya para terminar, porque ya me está achuchando con buena, estamos en un proceso, y que yo creo que ustedes algunos conocen, en Castilla y León, denominado un proceso de integración. Creo que el sistema financiero, decíamos, y solo por darle unas grandes cifras de lo que es nuestro proceso regional, si sumáramos los balances agregados de las 6 cajas de ahorro de Castilla y León, tendríamos que aproximadamente esas 6 cajas, en términos de recursos propios o en términos de depósitos o en términos de créditos, aproximadamente serían la 5ª o la 4ª o la 6ª caja española. Si distribuimos esos importes entre el número de sucursales o entre el número de personas que trabajan en la entidad, estaríamos hablando en ese momento de la 20 o 21 o 22 caja española. Estamos en un territorio muy extenso, es la mayor comunidad, digamos, en términos de extensión geográfica, pero con una población de solamente 2,5 millones de habitantes, altamente bancarizada y, sobre todo, porque tenemos que tener, y esa es una gran responsabilidad que asumimos las cajas de ahorro, tenemos que contribuir a que no haya una despoblación rural como la que estamos cometiendo en algunas partes. Por tanto, las cajas de ahorro que pertenecen y son parte más de la sociedad deben intuirse y deben meterse en ese tejido para evitar esa despoblación. Es, por tanto, una solución. Esa y otras soluciones que se pueden amparar. Mejora de la eficiencia y la competitividad, procesos de integración, procesos de consolidación. Creo que a eso iremos y yo creo que todas las entidades somos responsables para mirar no solamente nuestro presente, por lo que más se puede tratar, sino nuestro futuro. Y nuestro futuro, evidentemente, pasará por tener esa finalidad. Los mercados financieros nos exigen cada día más. Los mercados financieros en estos momentos exigen entidades financieras con volúmenes de recursos por encima de 50.000 millones de euros, con un ratio Tier 1 del 8% y con unos ratios de eficiencia inferiores al 50%. Y hacia eso tenemos que caminar. Si queremos ser entidades financieras de futuro, tendremos que ver nuestro futuro no estar tanto vinculados al presente, sino en un futuro mejor. Ya, de verdad, para terminar, se me ocurre una frase que dice que las crisis son la manera brutal en que el mercado impone la corrección de los excesos y errores cometidos. No debemos desaprovechar las oportunidades que nos ofrece esta para impulsar transformaciones que en el escenario económico que nos aguarda son en realidad claves esenciales para el futuro. Muchas gracias. Interviene ahora Ignacio Sánchez Asiaín, director general de BBK. Gracias. Buenos días. Brevemente. Yo he titulado esta intervención la oportunidad de las cajas no porque piense que sea un gran momento de oportunidad, que siempre lo es un momento de oportunidad, sino porque creo que esta crisis realmente pone en valor y reivindica el modelo de las cajas. Y, por lo tanto, pensando en el largo plazo, es importante que sepamos eso y que sigamos con el modelo que siempre se ha distinguido. Antes de entrar en detalle de por qué opino eso, permítanme un par de breves pinceladas sobre la crisis. Yo creo que no estamos ante una crisis económica causada por una crisis financiera. Yo creo que el sistema financiero ha sido un cooperador necesario para la crisis,
pero las raíces, desgraciadamente, son mucho más profundas y tienen que ver con una laxitud monetaria, con un exceso de liquidez, con apalancamiento y con inflación de activos reales. Y, por lo tanto, creo que es importante reflejar que no es un tema de crisis financiera, sino es un tema realmente de crisis económica, que tenemos que purgar los pecados, como se decía hace poco aquí. Y, en segundo lugar, me gustaría distinguir entre la crisis del sistema financiero internacional y la posible crisis o la posible impacto del sistema financiero que podamos tener en nuestro país. El sistema financiero tiene como cometido la provisión de tres tipos de servicios. Uno, los servicios transaccionales, básicamente ser el motor del sistema de medios de pago, de cobros y pagos. Dos, la intermediación entre el ahorro e inversión. Y tres, la transformación e intermediación del riesgo. Bien, este tercer punto creo yo que es el causante de la crisis financiera internacional. Realmente yo creo que los bancos globales, los bancos de inversiones, pues han generado en los últimos años unos modelos de negocio absolutamente insostenibles, tratando de generar mucho más valor de lo que el modelo de negocio de transformación de riesgos tenía, con una fijación de precios absurdos que ha llevado pues, a un apalancamiento y realmente a una serie de pérdidas que tenían que ver con unos beneficios no generados, pero sí anotados anteriormente. Por lo tanto, yo creo que tiene que ver con un modelo de negocio. Es decir, la crisis financiera internacional viene de un modelo de negocio no sostenible. El impacto que podamos tener dentro del sistema financiero español creo que tiene mucho más que ver con el segundo punto, con la intermediación entre el ahorro y la inversión. Y, por lo tanto, tiene que ver más con una crisis clásica de apalancamiento. Yo creo que es cierto que hemos vivido unos años de excesivo apalancamiento, especialmente inmobiliario, tanto en la promoción como en la hipoteca, pero también apalancamiento en otro tipo de préstamos, y al final pues es la típica burbuja que lleva a una purga y que llevará a una mora y, por lo tanto, a una serie de consecuencias tanto en la economía real como en la economía financiera. Sin embargo, lo que quería poner de manifiesto en esta conferencia es por qué creo yo que esta crisis que estamos viviendo pone en valor y reivindica el modelo de las cajas. Yo creo que, permítanme que por lo menos lo trate de explicar con tres ideas, ¿no? Lo pone en valor por su modelo de negocio, lo pone en valor por la visión de largo plazo versus corto plazo y lo pone en valor por la visión de beneficio para todo el entorno de una caja, lo que se llama en inglés stakeholder, en vez de solo el beneficio para los accionistas o shareholder. En cuanto a modelo de negocio, yo creo que es claro que en el sistema financiero el gran vencedor de esta crisis es el modelo minorista, el modelo basado en el cliente, con una financiación en base a depósitos minoristas y realmente tratando de estar cercano al cliente y cubriendo sus necesidades. Es el modelo generando franquicia en base al cliente, que es el que creo que claramente se ha demostrado que tiene más valor y tiene más sostenibilidad a largo plazo. Y es el modelo que las cajas llevan realizando más de 100 años. En segundo lugar, la visión de largo versus corto. Yo creo que lo que estamos viendo es que muchas veces las entidades por acciones y las sociedades que están cotizando en bolsa tienen una cierta miopía trimestral. La foto trimestral a la que se tienen que enfrentar estas sociedades yo creo que ahoga muchas de las iniciativas. Sin embargo, a nosotros, yo creo que la obra social nos obliga a tener una visión mucho más de largo plazo que de alguna manera pues, nos hace no cometer esos errores o no ser excesivamente cortoplacistas y nos lleva a tomar decisiones pensando en el largo. Les pongo un ejemplo. Hace poco, un gran banco, un magnífico banco de este país, el BBVA, decidió repartir dividendos con acciones. O para irnos más lejos, creo que fue en el año 2002, no me acuerdo bien, si fue 2001, 2002, 2003, decidió recortar el dividendo. Un banco puede recortar el dividendo y realmente lo único que pasa es que sufre su acción en bolsa. Si la EBK recortara su dividendo social, tendríamos que ver cuántas guarderías cerramos o cuántas plazas de residencias de ancianos cerramos. Y, por lo tanto, tendría un impacto real sobre el colectivo social al que estamos ayudando. Por lo tanto, tenemos que tener una visión mucho más de largo plazo y tenemos que tratar de no hacer de evitar la ciclicidad del negocio bancario. Por eso tenemos que pensar más en el largo plazo, cosa que creo que, insisto, vuelve a reivindicar el modelo de las cajas. Y el tercer aspecto, la búsqueda del stakeholder value en vez del shareholder value. Yo creo que una de las enseñanzas claras del origen de esta crisis es que para pervivir las empresas no deben únicamente buscar el beneficio del accionista o el retorno del accionista y de los ejecutivos, sino que tienen que buscar el bienestar social. Tienen que pensar en clientes, tienen que pensar en empleados, pero tienen que pensar también en la sociedad en general. Lo decía José Ignacio Lagartos hace un minuto. Y yo creo que eso es claro que las cajas lo iban haciendo hace más de 100 años. Por lo tanto, creo que esta crisis reivindica el modelo que las cajas hemos venido utilizando, insisto, durante el último siglo. Y voy a decir otra cosa más, que probablemente es muy polémica y puede estar mal vista, pero yo creo que la sociedad anónima no es la figura societaria que nos ayudará a crear la empresa y el sistema financiero del siglo XXI. Yo creo que en la actual coyuntura, con accionariado disperso, la sociedad anónima se está convirtiendo en un escudo de impunidad para los gestores. Y también creo
mi modesto punto de vista, que la estructura societaria de la gran banca internacional ha ayudado a generar la crisis sistémica. Y con otra estructura societaria, a lo mejor, no estaríamos hablando de una crisis tan importante del sistema financiero internacional. Esto no quiere decir que yo pretenda que los órganos de gobierno de las cajas en la práctica son mucho mejores. Lo que sí está claro es que el hecho de contener representantes de clientes, de empleados y de representación de la sociedad en general, por lo menos es un buen punto de partida. Pero bueno, por lo tanto, creo que la crisis pone en valor el modelo de las cajas y la forma en que las cajas hemos venido haciendo negocio en los últimos años. Sin embargo, creo que no vamos a poder aprovechar esa puesta en valor, esa reivindicación, tanto como lo hubiéramos podido hacer en caso de haber seguido nosotros el modelo de forma más adecuada en el pasado. Yo creo que en la última década las cajas no hemos seguido nuestro modelo de negocio y hemos saltado un poco la prudencia y nos hemos apalancado en demasía. Nos hemos apalancado en demasía en 5 aspectos, por lo menos. Apalancamiento financiero, con crecimientos fortísimos del crédito, el 19% en la última década, 19% anual en la última década, y por lo tanto con reducciones importantes de la capitalización. El Tier 1 en esa misma década pasó del 14,5, del 11,4 al 7%. Apalancamiento en distribución. Hemos visto los gráficos que enseñó el anterior ponente, pero si en el 2007, si en 1997 había por cada 100 oficinas de cajas que había en el 97, en el 2007 había 148. Por lo tanto, un crecimiento brutal de la distribución. Apalancamiento en las fuentes de financiación. La necesidad de financiación mayorista se ha multiplicado por 2 en la última década para las cajas. Apalancamientos en activos no relacionados con nuestro negocio bancario, aprovechando los ciclos bursátiles. Y también apalancamientos en márgenes, donde realmente con el fuerte crecimiento que hemos tenido del volumen de negocio hemos visto cómo nuestros márgenes descendían, márgenes básicos, intermediación más comisiones, del entorno del 3,60 al entorno del 1,90 en la última década. Esto quiere decir que con estos apalancamientos, pues probablemente hoy en día estamos en una situación en la que tenemos que purgar algunos pecados antes de poder aprovechar esas oportunidades que la puesta en valor de nuestro modelo nos permite. Sin embargo, yo personalmente creo y estoy seguro que las fortalezas de ese modelo de negocio son mucho más importantes que los riesgos o las dificultades que los apalancamientos nos pueden poner. En cuanto a los retos de futuro, muy brevemente, la verdad es que creo que vamos a tener un periodo turbulento en el corto plazo, seguido por un muy largo periodo de crecimiento muy, muy lento. Creo que las tasas de crecimiento a las que nos hemos acostumbrado en la última década no van a existir en el futuro. En el corto plazo lo importante va a ser sobrevivir y para ello corregir de la forma más rápida e cruenta posible pues, los desequilibrios o apalancamientos en los que cada uno hayamos incurrido. Es obvio que para algunos será más difícil que para otros. A medio plazo yo creo que tendremos que ir, como dirían los anglosajones, back to basics. Realmente tenemos que ir vuelta a nuestro modelo tradicional, modelo relacional, centrado en el cliente y, sobre todo, hacerlo más eficiente. Porque yo creo que la erosión de los márgenes va a seguir, va a continuar y lo que está claro es que hoy en día las entidades financieras nos apropiamos de demasiado valor en nuestra relación con el cliente. Por lo tanto, la eficiencia tiene que ser absolutamente una máxima. Y para eso lo que tendremos que ver es cómo rentabilizamos nuestras inversiones en distribución. Yo creo que hay un exceso de distribución no purgado y para ello tendremos que ser imaginativos. No es si vendiendo otras cosas que no sean productos financieros o a través de ventas o de permutas de redes o a través de racionalización, pero está claro que ese es uno de los grandes retos de futuro de las cajas y de todo el sistema financiero. Y finalmente, yo creo que será necesario establecer marcos de estabilización a largo plazo de nuestra obra social, porque lo cierto es que nuestro mercado, nos pongamos como nos pongamos, es cíclico y nuestra obra social necesita un dividendo que no sea cíclico, sino que sea constante para poder maximizar su labor social. Este marco de estabilización de la obra social tendrá que ir parejo, me imagino, a el análisis de la estructura societaria futura de las cajas de ahorros. En cualquier caso, yo lo que creo es que es claro que en el sistema financiero español nos encontramos ante un posible cambio importante de estructura competitiva, similar, creo yo, al que se dio ahora hace 30 años, del 68 al 85, donde realmente hubo un cambio de estructura competitiva importantísimo en el sistema bancario. De cara a futuro, pues está claro que los más fuertes y los más astutos seguro que saben aprovechar la oportunidad, porque ahora se generan oportunidades. Y de cara a futuro yo creo que las claves de gestión van a ser las mismas que yo decía aquí hace un año y que probablemente seguiremos diciendo en muchas décadas, ¿no? Primero, la prudencia. Nuestro negocio está basado en la confianza y, por lo tanto, la prudencia sigue siendo la principal virtud de un gestor de negocio financiero, lo que históricamente se llamaba un bancario. La prudencia es la principal virtud de un bancario. Y en nuestro caso, para los cajarios, si me permiten, pues mucho más porque tenemos la obra social y no podemos permitirnos ciclicidad.
En segundo lugar, zapatero a tus zapatos, modelos testados y activos y pasivos que sepamos valorar. En tercer lugar, eficiencia. Los ingresos son cíclicos, los gastos no. Los gastos son fijos y, por lo tanto, la eficiencia es la máxima. Y, por último, y ya para acabar, que estoy siendo presionado inmisericordiamente, como otra dicen los anglosajones, el diablo está en el detalle. Las estrategias están muy bien, pero los procesos de negocio al final son los que definen si una cosa sale bien o no. Muchas gracias. Y disculpar el tiempo. Bueno, ahora le toca el turno a Jordi Gual, que es subdirector general de la Caixa, economista y economista jefe de la Caixa. A lo mejor nos puede explicar cuándo saldremos de este ciclo. Ya quisiera yo saberlo. Muy buenos días. Es para mí un placer participar en esta mesa redonda. Voy a hacer una breve presentación, no sé si se puede ya visualizar, indicando cómo veo la crisis económica internacional, la crisis financiera y luego el caso del sector financiero español. La primera cuestión es que la crisis financiera aún no está bajo control. Como se ve en el spread, es un indicador que a mí me gusta seguir, entre el tipo interbancario y el tipo de las letras del Tesoro a 3 meses. Hasta que no veamos esto por debajo de 50, acercándose a 30, no habremos salido del lío en el que estamos, ¿no? Pero yo creo que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó fue en el otoño con Lehman Brothers, etcétera. Y ahora ha habido un contagio, lógicamente, de toda la crisis financiera al sector real, pero en lo que es el ámbito financiero gradualmente se está poniendo la casa en orden, pero de un modo muy gradual. La respuesta de política económica ha sido, todos la conocen, espectacular en los ámbitos de políticas monetarias, de políticas fiscales expansivas, de programas de actuación pública para restablecer el sector financiero. Quiero llamar la atención sobre la brutal expansión de la política monetaria, de la base monetaria en el caso de los Estados Unidos y también en cierta medida en Europa, para tratar de no volver a cometer los errores de las grandes depresiones del siglo XX en la actual recesión. Y para mí esa es una buena señal de que se ha entendido. Pero también pienso que los programas de política fiscal expansiva, los programas de política monetaria expansiva, que están en marcha, que pueden ser gravemente inflacionarios en el medio plazo, van a ser absolutamente inútiles en el corto plazo si no somos capaces de resolver la situación de falta de capitalización y de insuficiencia financiera del sector financiero internacional. El Fondo Monetario estima las pérdidas totales en 2.200 miles de millones de dólares, de los cuales han aflorado 900 y se han, cubierto más o menos esa misma cantidad con participación del capital público y del capital privado. Pero hay quien estima que son más las pérdidas y es importante terminar ese proceso de reconocimiento y de dotación, puesto que el riesgo de no disponer de capital suficiente está impidiendo el flujo de crédito internacional y provocando el colapso de los mercados internacionales de exportación y el colapso de las economías de todo el mundo. Por tanto, para mí, en la reunión del G20 dentro de pocos días, en la agenda no debería estar si gasta más Europa o gasta más América. No debería estar si hay que bajar más los tipos de interés o no. Lo que debería estar en la agenda es qué plan ponemos en marcha para capitalizar los sistemas bancarios. Y luego, cómo lo hacemos para asegurarnos de que la capitalización se hace manteniendo las reglas de juego. Porque, como se ve en este gráfico, en Europa ha habido capitalización ya importante de varios sistemas, pero con una significativa presencia del sector público, lo cual en ocasiones puede haber inducido a graves problemas de competencia. Para muestra un botón, he traído un ejemplo, unos cálculos que hemos realizado sobre la evolución del riesgo de las entidades que han recibido ayuda en el Reino Unido comparado con las entidades que no la han recibido, a partir del momento en que se hicieron públicas las ayudas. Y esto se observa en este gráfico. Y vemos que la línea amarilla, que corresponde a Standard Chartered, y la línea azul, que corresponde a Barclays, muestran cómo su CDS relativo, es decir, en relación al conjunto de entidades que han sido apoyadas por el sector público, como es RBS, Lloyds y HBOS, muestra cómo aquellas entidades que reciben ayuda pública son percibidas con menos arriesgadas
por parte de los inversores privados y, por tanto, cuentan con una ventaja competitiva importante. Y para mí este es un tema que no se está discutiendo suficientemente en Europa y debería estar sobre el tapete, puesto que va a afectar a la competencia entre las entidades europeas. Para detener, por tanto, la recesión mundial y el riesgo de depresión, tenemos que conseguir dos cosas. La primera, yo creo que está bien en marcha, que es la estabilización del mercado inmobiliario norteamericano. Pienso que le quedan pocos meses de caída y que el plan Obama para luchar contra las foreclosures va a funcionar y conseguiremos que el mercado hipotecario se estabilice en los Estados Unidos. La otra cuestión es el saneamiento de la banca internacional. Y la gran noticia aquí es el plan que presentó ayer el secretario de Estado norteamericano, Tim Geithner. Me gustaría comentar brevemente el análisis del plan. Consiste en la creación de unos fondos público-privados en los cuales la propiedad será compartida entre el sector público y el sector privado. Pero, para mí, el punto central del plan es que los fondos podrán apalancarse, es decir, emitir deuda, y lo podrán hacer con garantía del Estado. Y podrán apalancarse hasta 5 o 6 veces. Y este es el punto crucial, puesto que esto va a tener implicaciones importantes para la estructura de pérdidas y ganancias de los jugadores en este fondo. Entonces, estos fondos lo que van a hacer va a ser acudir a unas subastas de estos activos que los bancos que lo deseen los pondrán a la venta y el precio se determinará en las subastas. Y siempre nos estamos refiriendo a activos tóxicos, ya sean préstamos o títulos con respaldo hipotecario. Para mí lo importante es que este plan al agente privado le acota las pérdidas si las cosas van mal y, en cambio, le da todas las ganancias si las cosas van bien. Al sector público, aunque la administración Obama no lo ha dicho muy claramente, le da las ganancias si las cosas van bien, pero si las cosas van mal no le quita las pérdidas porque se ha asegurado la deuda y, por tanto, habrá que cubrirla. La clave de la cuestión es hasta qué punto este subsidio indirecto que recibe el sector privado americano va a permitir que en las subastas los agentes privados estén dispuestos a pujar más por los activos dudosos. Y hasta qué punto, si pujan más por esos activos, van a pujar lo suficiente para que los bancos que están con problemas decidan venderlos. Y no está claro. Y no está claro, además, que suceda como yo desearía en un mes, ¿verdad? A lo mejor sucede en medio año o en 12 meses. Y para entonces vaya usted a saber cómo está la economía mundial. Por tanto, veremos cómo van reaccionando los mercados. Esta vez la venta del paquete lo han hecho muy bien. Yo creo que durante el fin de semana reunieron a actores importantes del sistema financiero para que la recepción del paquete fuera buena. Pero veremos cuál va a ser la evolución en los próximos días. Humildemente sigo pensando que un programa de seguros de los activos dudosos hubiera sido más efectivo. En cualquier caso, pienso que es fundamental que se consiga un programa que pare el deterioro, el desapalancamiento descontrolado que está viviendo la economía mundial, con caída del valor de los activos, con caída de los colaterales, caída de la deuda que tienen los bancos, reducción de su capital y, por tanto, reducción de su oferta de crédito, que es un canal, como se ve en este gráfico, adicional al clásico que incide en la caída de la economía. Bien, en este contexto, y me salto cosas para terminar a la hora, ¿cuál es la situación del sector financiero español? Bien, de todos es sabido que este sector no ha vivido los excesos de los activos tóxicos, pero sí que ha vivido un boom de crédito e inmobiliario sustancial. Yo creo que los primeros problemas que tuvimos hace un año, problemas de liquidez, dado los vencimientos que tenía el sector financiero en los próximos meses, los ven ahí en este gráfico, yo creo que esos problemas de liquidez se han solventado gracias a la intervención de la Administración que, para plazos superiores a los 6 meses, ha puesto un instrumento de liquidez a través de las subastas de activos y de los avales.
Un instrumento que debiera cubrir con creces las necesidades de financiación del sector para este año y el próximo. Porque hemos de pensar que es verdad que hay unos vencimientos del orden de 170.000 millones de euros, pero también es verdad que la evolución de los créditos y los depósitos internos van a generar unos recursos para financiar parte de esos vencimientos. Si a eso le añadimos los avales y las disponibilidades del Fondo de Adquisición de Activos, yo creo que el problema de liquidez ya no es el problema. El problema potencial es un problema de solvencia, es un problema de la elevada tasa de morosidad a la que hacía antes mención José Ignacio Lagartos. Me la salto el gráfico porque él ya lo ha enseñado. ¿Cómo está el sector para hacer frente a ese problema creciente de morosidad? Bueno, yo creo que el sector dispone de recursos, está generando, hoy ha salido la cifra, 36.525 millones de euros de beneficios antes de provisiones de impuestos y dispone de un exceso de capital superior a los 55.000 millones de euros en cifras cerradas del 2007. Aún no tenemos las del 2008. Por tanto, en media, el sector dispone de suficiente colchón para aumentos significativos de la morosidad. Pero, sin duda, cuando el sector se ve presionado en los aumentos potenciales de pérdidas, de morosidad, eso repercute, quieraslo o no, en la concesión crediticia. Por tanto, acabo. Se está desacelerando el crecimiento crediticio, al igual que sucede en nuestras economías vecinas, e incluso no tanto como lo que está sucediendo en el Reino Unido. Quisiera enfatizar que esa reducción del crecimiento del crédito y esa disminución del crédito nuevo no se está haciendo de forma indiscriminada. Lógicamente, dan más crédito a aquellas entidades que tienen más liquidez. Tiene todo el sentido del mundo y la correlación parece clara. Y se da más crédito a aquellos sectores que están menos expuestos a las tasas de morosidad y que son menos cíclicos. Y se da más crédito a las empresas con mejor colateral y se da más crédito a las empresas con mejor rating. Pero, por desgracia, como se dio muchísimo excesivo crédito en el pasado, ahora es inevitable la restricción que está sucediendo y es inevitable y peligrosa para el sistema productivo español. Ya para concluir, por tanto, la crisis no está bajo control, pero yo creo que estamos en el camino de la recuperación. Lo clave, repito, es que en el acuerdo del G20 sea un acuerdo que avance en el saneamiento del sistema financiero. A mí, personalmente, el plan Geithner no me acaba de convencer, pero si convence a los inversores privados, pues habrá hecho su trabajo. En el caso de España, la problemática actual es evitar la morosidad o controlar la morosidad y hacerle frente con los recursos que tiene el sector bancario español. Pienso ahí, con esto termino, que no solo va a ser cuestión de si el sector bancario español tiene los recursos suficientes para hacer frente al aumento de la morosidad. Nos enfrentamos forzosamente a una caída del precio del valor, de los activos inmobiliarios. Pero nadie sabe cuál va a ser el valor de esos activos dentro de 2, 3, 4 años. ¿Depende ese valor de lo que valían los activos antes del boom? ¿Depende de a cuánto llegaron en el boom? No. Depende de cómo vaya la economía en los próximos 10 años en España, del poder adquisitivo de las familias españolas en los 10, 15 próximos años. Por tanto, el sector bancario no es clave en el ajuste de la recesión en España. Lo que es clave es que hagamos los cambios en nuestra sociedad para garantizar que somos capaces de crecer potencialmente de nuevo al 3%. Eso dará valor a los activos inmobiliarios españoles y hará que el sector bancario español sea absolutamente viable y sólido. Por tanto, las reformas que se tienen que tomar van más allá de lo que pueda suceder en este sector, van para el conjunto de nuestra economía. Y quisiera terminar citando a un famoso físico, que siempre queda bien esto de citar a alguien ilustre, pero es una frase que me gusta, ¿no? Albert Einstein dijo lo siguiente, hace ya muchos años, en épocas convulsas como las actuales. Dice, la peor crisis es la tragedia de no querer afrontarla. Y pienso que tiene otra razón. La sociedad española no se puede permitir en estos momentos no afrontar la situación que vivimos. Muchas gracias.
el último ponente y luego pasamos al coloquio, que es Alfonso García Mora. A ver si conseguimos ahí 32 y nos da luego un tiempo de coloquio. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al Foro de Nueva Economía que nos hayan invitado a participar en esta mesa redonda. La verdad es que de las reflexiones que ya se han ido realizando a lo largo de la mañana, las últimas realizadas por Jordi Wild, como no puede ser de otra manera, comparto su opinión sobre el plan Geithner y mis dudas acerca del impacto que este plan vaya a tener sobre la estabilización del sistema financiero mundial, no ya tanto en su alcance de profundidad, sino en su alcance temporal. Es decir, cuándo realmente vamos a ver que los bancos tienen el incentivo adecuado para vender esas carteras de préstamos a este fondo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, en la presentación que había planteado, hay cosas que ya se solapan, con lo cual pasaré rápidamente a lo que consideramos que son las implicaciones que esta crisis va a tener en el sector bancario, ¿no? Yo creo que destacaría cuatro consecuencias fundamentalmente de la crisis y en base a ello para contextualizar las implicaciones que posteriormente expondré, ¿no? La primera de ellas son esas cifras que comentaba Jordi acerca de las pérdidas y las provisiones o las inyecciones de capital que ya se han tenido que realizar en el sistema, ¿no? Estamos viendo cómo, a pesar de que el cuarto trimestre creíamos que era el trimestre en el que habíamos tocado suelo, en el que se habían producido las mayores inyecciones de capital, en el primer trimestre de este año todavía continúan produciéndose inyecciones de capital de forma significativa en algunos sistemas, ¿no? Lo cierto es que ya estamos en el entorno del billón de dólares, tanto en pérdidas y provisiones como en inyecciones de capital. Si bien es cierto que con una doble perspectiva, hasta verano, hasta septiembre, gran parte de las inyecciones de capital fueron privadas y a partir de septiembre gran parte de las inyecciones de capital han sido públicas, ¿no? Es decir, la crisis de Lehman Brothers en realidad cambió los parámetros de riesgo, cambió la percepción de riesgo y con ello los agentes activos en esa recapitalización del sistema, ¿no? La segunda gran consecuencia es la valoración que del sector bancario se está realizando en los mercados. Yo creo que es un gráfico el que pueden ver en la transparencia bastante elocuente al respecto, ¿no? Es decir, todo el sistema bancario europeo está cotizando por debajo de valor contable. O dicho de otra manera, el valor de mercado de los recursos propios es inferior a su valor contable. O dicho de otra manera, el mercado está percibiendo o está descontando que el sector bancario va a tener que asumir pérdidas que va a ir contra su capital. Y esto es una cuestión absolutamente generalizada. Veamos el sector bancario europeo que veamos, con los datos existentes a cierre de la semana pasada. Es verdad que llevamos una semana de subidas bursátiles, ¿no? Pero hasta entonces lo que estábamos viendo es que en media el sector bancario europeo cotizaba 0,5 veces valor contable. Es decir, que el mercado consideraba que el valor real de esos recursos propios, que era 1 contablemente, en realidad era 0,5 si tuviéramos que hacer frente a las pérdidas latentes, ¿no? O a las pérdidas descontadas para los próximos meses. Esto es una cuestión que no cabe duda, es parte de lo que está reflejando la financiación en los mercados mayoristas. Coincido con Jordi en que posiblemente la situación en términos de financiación de mercados mayoristas hayamos visto lo peor, pero no es menos cierto que todavía la prima de riesgo de crédito en los mercados interbancarios es extraordinariamente elevada. Y es extraordinariamente elevada porque si realmente el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés hasta el 1% o hasta el 0,75 o hasta donde queramos, el Euribor año debería estar por debajo del 1%. Es decir, el Euribor año no puede estar en el 1,8% si la expectativa del Banco Central Europeo de aquí a un año es que vaya a situar los tipos por debajo del 1%. Es decir, todavía tenemos 100 puntos básicos o 110 puntos básicos de prima de riesgo de crédito en las cotizaciones de mercado. Que esa prima de riesgo de crédito no recoge otra cosa que la desconfianza y la incertidumbre acerca de la capacidad de ese prestatario de devolver el crédito que le haya prestado el prestamista en el mercado interbancario, ¿no? Es decir, hemos visto lo peor, absolutamente de acuerdo, pero para nada estamos en una situación de normalización de esas condiciones. Sobre todo porque además no hay transacciones, más allá de que los precios estén indicando una cierta relajación, ¿no? El segundo, o unido a esta consecuencia de la crisis crediticia, no cabe duda que es el coste de financiación. Yo creo que hemos hablado de eficiencia, se ha hablado de cambio en el paradigma bancario, que es en definitiva con lo que concluiré en mi presentación, pero no cabe duda que estamos ante una situación de costes financieros absolutamente histórica, ¿no? Es decir, absolutamente desorbitada. Hay que tener en cuenta que en las entidades financieras la única manera de financiarse hoy en día es con aval público. Un aval público que ya cuesta 100 puntos básicos y que junto con el spread que te exige el mercado, pues supone aproximadamente 200 puntos básicos de diferencial. Bueno, yo creo que cualquiera que pueda o que piense en cuál debería ser, en este repricing que se está produciendo en el sector bancario, cuál debería ser el precio de un préstamo
minorista o a una empresa durante los próximos 5 años solamente tiene que ver a qué precio se está financiando el Tesoro, la última emisión de deuda pública Euribor o IRS más 70 puntos básicos, es decir, el Tesoro, el Gobierno de España se financia a Euribor más 70 puntos básicos, una entidad financiera se financia a Euribor más 180 puntos básicos, pues a qué precio debe concederse el crédito, y a ese precio al que se concederá el crédito habrá que ver cuál es la demanda existente. Eso es una reflexión o es una consecuencia clarísima de la crisis que estamos atravesando. Y la segunda es la percepción de riesgo de los propios gobiernos. Es decir, yo creo que desde aproximadamente octubre, noviembre, pero también durante este primer trimestre del año, la percepción de riesgo en el sector financiero se ha trasladado a la percepción de riesgo en los estados o en los gobiernos. Es decir, hemos visto cómo los mercados interbancarios, los diferenciales se han reconducido ligeramente en el sector financiero. Sin embargo, lo que ha aumentado son los diferenciales de los gobiernos, son los diferenciales gubernamentales. Claro, en definitiva, lo que está descontando el mercado es que gran parte de esas pérdidas de los sectores financieros, al final, las que lo van a acabar absorbiendo son los gobiernos, ya sea mediante planes de rescate, de recapitalización, de avales o de lo que fuera, ¿no? De hecho, si uno analiza esos CDS de los emisores soberanos a 5 años durante los últimos meses, bueno, pues estamos en una situación en la que el gobierno británico o el gobierno español, el CDS, pues está aproximadamente en 160 puntos básicos, cosa que no habíamos visto, desde luego, a lo largo de los últimos 5 años, pero posiblemente ni tan siquiera durante la última década. Lo mismo ocurriría si analizáramos los diferenciales de deuda soberana. Junto a ello, la tercera o cuarta gran consecuencia de esta crisis, que es importante de cara a analizar las implicaciones o las expectativas que podamos tener para los próximos meses, no cabe duda que es eso que denominamos los economistas el multiplicador monetario, ¿no? Es decir, la base monetaria está aumentando, pero es cierto que la transmisión de esa base monetaria al sistema no se está produciendo a la velocidad a la que estábamos acostumbrados. Cuando uno analiza el multiplicador monetario en la Unión Monetaria desde el año 99 o en Estados Unidos desde el año 59, pueden ver cómo se produjo a partir de enero de este año un cambio espectacular en ese multiplicador monetario, es decir, una desaceleración de la capacidad o de la transmisión de esa base monetaria al resto de la economía, lo cual hace que esas medidas heterodoxas y no heterodoxas de política monetaria, pues lógicamente tengan menor impacto del que uno en un primer momento hubiera pensado, ¿no? Por un lado, analizando ese multiplicador monetario, y lo mismo ocurriría si analizáramos las encuestas de concesión de crédito tanto en la Unión Monetaria como en la Reserva Federal y esa endurecimiento de las condiciones existentes, ¿no? Bueno, ante ello, todas las medidas que ya se han ido comentando a lo largo de la mañana, yo creo que una gran conclusión o algo que yo quisiera destacar de estas medidas es que no existe una receta única, es decir, que lo que estamos viendo es cómo las medidas se están aplicando de forma muy distinta en función de los problemas de cada uno de los sectores financieros, y es importante, porque no es lo mismo lo que está ocurriendo en unas economías o en unos sectores que en otros, y por lo tanto las medidas tampoco pueden ser las mismas. Una segunda reflexión que comentaba también Jordi Wall, que es muy, muy relevante, ya veremos después de esta tormenta cómo queda la competencia en el mercado bancario. Es decir, estamos compitiendo ahora mismo con entidades financieras que tienen un porcentaje de capital público muy elevado y se está compitiendo en un mercado, en teoría, a precios de mercado. Esto es una reflexión que ya veremos cuando empieza a aflorar, pero que no cabe duda traerá cola, ¿no? En este contexto, ¿qué es lo que preveemos para los próximos años? Bueno, yo creo que el año 2009, desde luego, un año recesivo en todas las economías. Fíjense que más agudo y más profundo el impacto en las economías más dependientes del sector exterior durante este año 2009. La tasa de crecimiento de la economía japonesa durante el último trimestre fue una caída del 12%, si lo analizáramos, la tasa trimestral, la alemana caídas del 8%, y en definitiva ante lo que estamos es ante una recesión en el año 2009 más acusado en los países más dependientes del sector exterior, pero más prolongada en el tiempo, muy posiblemente en aquellos países más dependientes de la demanda interna, como pueda ser Reino Unido o como pueda ser la economía española. En dicho contexto, los tipos de interés, desde luego, iremos a situaciones de tipos 0 o tipos 0,5, es decir, tipos de interés absolutamente reducidos durante todo el año 2009 y año 2010, con una economía española que prevemos que caiga en términos de Producto Interior Bruto un 3,5% este año y un 0,8% el año que viene, y una situación, y voy rápido, pero una situación que en definitiva a lo que nos lleva es a un cambio radical en el paradigma bancario.
Es decir, a corto plazo tenemos 3 grandes elementos de gestión. El primero de ellos, la liquidez, que yo estoy de acuerdo en que está parcialmente solventado con las medidas articuladas, ya sea a través de las medidas mayoristas, mediante avales, mediante el Fondo de Adquisición de Activos Financieros o mediante el full allotment del Banco Central Europeo, ya sea en los mercados minoristas mediante la seguridad que generó la ampliación del Fondo de Garantía de Depósitos, pero los otros 2 grandes temas continúan encima de la mesa. El tema de la morosidad y la necesidad de gestionar de la forma más eficiente esos activos adjudicados. Hay que tener en cuenta que son más de 20.000 millones de euros lo que se adjudicó el sector bancario español en su conjunto durante el año 2008 y esos activos adjudicados hay que gestionarlos y hay que sacarlos a partir del año 2010. En segundo lugar, una situación de solvencia que va a requerir una necesaria fortalecimiento de los ratios de capital. Es verdad que en términos sectoriales el sector bancario español está suficientemente capitalizado, tanto bancos como cajas. Es más, los ratios de core capital en las cajas superiores a los ratios de core capital en los bancos, pero no es menos cierto que dentro de esa distribución, ¿verdad?, tienes una cola de la distribución que va a necesitar reforzar el capital de forma bastante más clara. Ante todo ello, o junto a ello, creemos que la morosidad se irá por encima del 8% durante el año 2009 y que entramos a medio plazo en una fase de cambio radical en el paradigma bancario. Y a esto, a lo que me estoy refiriendo, es que gran parte del modelo o gran parte del esquema sobre el que hemos ido trabajando durante la última década se basaba en un crecimiento, en una generación de economías de escala brutal y mediante esa generación de economías de escala justificaba la disminución de los márgenes de intermediación sobre volúmenes gestionados. Entramos en un escenario en el que las economías de escala no van a ser tales porque es muy posible que en ese proceso de desapalancamiento disminuya el ratio de activos financieros sobre el PIB de la economía española y, por lo tanto, tendrán que ser otros drivers los que generen un ROE sostenible en el sector bancario europeo. Sector bancario español y europeo, porque no cabe duda que para ese sector bancario, sea privado, pues mínimo tendrá que generar un ROE del 8 o 10%. Y para generar un ROE del 8 o 10% durante los próximos años va a haber que hacer cambios de calado en la estructura del sector bancario, tanto en España como fuera de España. Y por último, para concluir, levemente, simplemente comentar otros de los aspectos que consideramos clave a lo largo de los próximos meses, ¿no? Y son los replanteamientos que se están realizando, que se van a hacer en la reunión del G20 durante la próxima semana, pero que van a provocar cambios muy, muy significativos en la forma de hacer banca. Son los cambios asociados a la regulación. Por un lado, asociados al capital, es decir, cuál es el volumen de capital que debe tener el sector bancario, si es posible o no, o si realmente ese modelo de banca universal que hemos venido defendiendo durante muchos años es realmente el modelo vencedor de esta crisis. Parece que no. Parece que el modelo de banca universal más bien va a ir hacia una desagregación con ratios de capital exigidos en función del modelo bancario muy distintos. Sí, en segundo, y simplemente para terminar, en términos de gestión de liquidez es muy posible que veamos también un cambio regulatorio muy significativo, porque hay que tener en cuenta que la gestión de liquidez no está regulada. O dicho de otra manera, no existen límites a la gestión de liquidez como las podamos tener en la gestión de riesgo de interés o la podamos tener en la gestión de capital. Y este problema de liquidez hemos visto que fue el germen de la crisis actual. Por lo tanto, es muy posible que vayamos hacia un esquema en el que volvamos a ver regulaciones estrictas y concretas sobre la gestión del riesgo de liquidez, ¿no? Muchas gracias y estoy a su disposición. Bueno, el moderador quiere excusarse con los ponentes, pero es que era la única forma de llegar a tiempo, ¿no? Vamos a ver, yo quisiera hacer una pregunta primero a John Bárcena, que luego querría que tanto el director general de la BBK como el director general de Caja España la comentasen. Bueno, John Bárcena habla de marcas blancas, cosa que a mí me ha dejado bastante sorprendido, y de entidades financieras que pueden vender otros productos. Yo lo que pido es que las respuestas sean muy breves para que nos dé tiempo para. Entonces, explícanos un poquito las marcas blancas, pero rápido. Bueno, por intentar ser rápido, pero por lo menos intentar, y por ponerlo en contexto, nosotros lo que vemos es que, coincidiendo con todos los análisis desde el punto de vista más macroeconómico, más financiero, lo que vemos es que después de todo lo que ocurrirá, el sector financiero también cambiará una cosa, que es que será más homogéneo a nivel europeo. Y, por lo tanto, la preservación de lo que pueda ser el espacio español y el espacio de cajas va a verse como mínimo agredida. Entonces, bajo ese contexto en el que probablemente competir con bancos europeos, al igual que en otros sectores cuando ha habido las renovaciones, y podemos recordar el sector naval, el sector de la construcción automovilística o cualquier otro sector que ha pasado a estar desregulado, cambia, la única forma de competir es inventarte un nuevo espacio.
Pensar en marcas blancas es intentar eliminar, por ejemplo, el efecto de vender hipotecas en España a residentes ingleses, que cuando intentas hacer el seguimiento de la morosidad te encuentras con que la dación en pago es la única forma de recuperar parte, porque su mecanismo de regulación de lo que pueda ser el riesgo, digamos la garantía personal tras la garantía real es un efecto desconocido en el mercado inglés. Y al mismo tiempo la marca blanca es cómo somos capaces de alguna forma de desacoplar el modelo de distribución del modelo de agregación, que es realmente, en nuestra visión, lo que va a ser el futuro del sector financiero. Lo hemos visto en otros sectores, que es que desde el punto de vista de las grandes superficies vendiendo productos financieros o desde el punto de vista de entidades como el Corte Inglés, donde realmente ya en estos momentos pasan a ser supermercados financieros genéricos. Entonces, las cajas de ahorros y los bancos deberían vender lavadoras No, de consumo. No, cuando digo marcas blancas me refiero a marcas blancas de productos financieros. Ya, pero de marcas blancas habéis hablado de otros productos que no sean los financieros. No, yo creo que realmente tenemos que ir más hacia una visión de una gestión, o sea, de pasar de vender productos financieros o de ser gestores de productos financieros y totalmente también coincido con Nacho en el tema de decir que realmente tenemos que preservar cuál es la esencia del sector financiero en cuanto a motor básico de la economía. Tiene que ir más a una gestión de las expectativas del cliente, es decir, que realmente empaquetar más y ser capaz de aglutinar, o sea, tener una red de distribución muy cercana al cliente y que sea capaz de, más allá de vender un préstamo hipotecario, cubrir otro tipo de necesidades englobadas en esto. Ignacio Sánchez Asiaín, ¿qué opina al respecto? Vamos a ver, es el viejo argumento de la ruptura entre la producción y la distribución en banca, ¿no? Que puede venir por dos ámbitos. Uno, por la creación de economías de escala en la producción, aquellos productos que realmente tengan economías de escala y por lo tanto tenga sentido centrar. Y por otro, la necesidad de una arquitectura abierta para dar el mejor servicio a tu clientela y por lo tanto mantener esa confianza con los clientes, ¿no? Yo, más que marcas blancas, yo sí que creo en la arquitectura abierta. Yo creo que llegaremos a ella, ¿no? Yo creo que nuestros clientes nos exigirán el mejor de los asesoramientos y eso implicará ir mucho más a arquitecturas abiertas. En cuanto a marcas blancas, yo creo que hay muy pocos productos en el mundo de servicios financieros que generen economías de escala tales que vayan a producir eso. Pero bueno, puede suceder, por supuesto. Yo sí creo que habrá una cierta ruptura entre distribución y producción y especialmente más en el lado del pasivo que en el lado del activo. Ignacio Lagartos. Hombre, adoptando la postura, es evidente que tenemos, y estamos hablando más de una situación de relacional que una situación de productos. Yo creo que en estos momentos el combate, y nosotros vemos, es que tengamos y podamos cubrir todas las necesidades que tiene cada uno de los clientes y los clientes en ese efecto relacional y de productos. Es más, cuando hacemos encuestas, digamos, por agentes externos que van a nuestras sucursales, digamos, los falsos compradores que van a las sucursales, yo recuerdo que esto ha cambiado la motivación de la gente. Cuando le preguntamos a la gente la motivación, antes lo que separaba a la gente fundamentalmente era el tema del trato, que fuera un trato amigable, que fuera una buena recepción, que tuviera un buen entorno, digamos, de distribución. Hoy día los clientes lo que están pidiendo a las entidades financieras es otra cosa distinta, es conocimiento de productos. Es la banca racional donde con el cliente mires cada uno de sus problemas y resuelvas cada uno de sus problemas. Luego, lo que sí es claro es que también estamos dentro de esas situaciones, no ya tanto de marca blanca, sí estamos utilizando, digamos, nuestras páginas web o nuestros sistemas de distribución distintos, donde sí el cliente ahí está comprando un producto que no es relacional, no está relacionándose a través de un ordenador. Si podemos llamar de alguna forma a esa distribución por marca blanca, es donde estamos viendo que realmente ese señor ya no va a la entidad financiera, sino que coge y compra productos de la entidad financiera que le viene mejor en cada momento. Bueno, tanto Jordi Gual como Alfonso García Mora han hablado de la distorsión de la competencia de las entidades financieras. Las entidades financieras que han sido recapitalizadas con dinero público, puede haber, y luego también hay sistemas financieros que han sido, de alguna forma, que han tenido fuertes intervenciones públicas que aquí no ha pasado. Entonces, mi pregunta a ambos, ¿puede haber una competencia desleal, que es lo que habéis señalado, puede haber una competencia desleal entre quien está respaldado por el Tesoro y quien no lo está, y luego entre los distintos tesoros nacionales? Y luego también otra pregunta, muy rápido. La tendencia es importante, pero el timing también. ¿Cuándo creéis que podemos salir de la crisis? Si sois economistas, es vuestra obligación, ¿no? No, la primera es una pregunta que es fácil darle respuesta. La segunda no. La segunda es muy difícil.
Digo que es fácil porque no es un problema de competencia desleal, es esencialmente un problema de ayudas estatales. Es decir, hay una legislación europea que persigue aquellas ayudas estatales que distorsionan la competencia. Lo que ocurre es que en momentos de crisis como los actuales, pues los gobiernos y la propia Comisión Europea se han acogido a algunos epígrafes del tratado que permiten, bajo circunstancias excepcionales, que esas reglas de ayudas estatales no se apliquen. Sin embargo, creo que las comunicaciones que ha hecho la Comisión para controlar los avales públicos de las recapitalizaciones no han sido lo suficientemente rigurosas para realmente calibrar hasta qué punto las ayudas que se daban en la magnitud necesaria y con el precio adecuado. Y el gráfico que he mostrado yo creo que ilustra ese diferencial, ¿no? Por tanto, cuanto más pronto la autoridad de la competencia vuelva a ejercer su función, pues mejor para todos, porque no se trata de que aprovechemos la crisis para ayudar al que realmente tenía tal vez que haber reducido su capacidad. Es decir, las condiciones para que reciba ayuda un banco en las circunstancias actuales en el entorno europeo tienen que ser tales de que reciba la ayuda si es un banco viable, pero que no pueda utilizar esa ayuda para aumentar su capacidad para ganar cuota de mercado. Es decir, que está tasado cómo se puede recibir ayuda y se debería hacer un seguimiento de esta cuestión. ¿El timing de la crisis? Bueno, la verdad es que cuando he hecho la presentación ya he hecho énfasis en que las medidas de apoyo fiscal y monetario son brutales. Por tanto, en condiciones normales, esas medidas harían rebotar las economías principales del mundo antes de que terminase este año. La inflación también. No, la inflación sería el año siguiente. El año siguiente. Pero la economía rebotaría este año. Pero no son condiciones normales. No son condiciones normales porque el sistema financiero es como el sistema cardiovascular que está absolutamente obturado por los activos tóxicos y repito lo que he dicho, hasta que no le demos la medicina a nuestro cuerpo financiero internacional para que las arterias vuelva a fluir la sangre, todo lo que estamos haciendo de expansión de base monetaria se veía en el gráfico de Alfonso. Aumentas la base monetaria y la oferta monetaria ni se mueve. La gente atesora liquidez hasta que la incertidumbre no se resuelva. Y los planes fiscales también serán ineficientes si no se resuelve esa incertidumbre, ese riesgo que hay en el sector bancario. Alfonso García Mora. Sí, bueno, sobre el tema de la competencia estoy totalmente de acuerdo con Jordi, ¿no? Yo creo que lo he expuesto antes. Sí es un problema que la Comisión todavía no ha afrontado y que afrontará una vez que las condiciones de excepcionalidad que han marcado un poco los comunicados que ha ido realizando termine, ¿no? Cuando termine esa situación de excepcionalidad, pues veremos a ver cuál es la situación. Sobre los tesoros, competencia desleal entre los tesoros, eso no lo veo muy claro, ¿no? Es decir, no creo que exista, ¿no? Sí lo veo entre las entidades financieras por las ayudas de Estado que comentaba Jordi. Y en segundo lugar, la salida de la crisis, bueno, yo lo comentaba en una tabla, ¿no? En un gráfico. Nosotros pensamos que el año que viene todas las economías más dependientes del sector exterior y que más impulsos están realizando van a estar con tasas de crecimiento positivo, muy posiblemente, pero que economías como la española o como la del Reino Unido, con una purga interna más dilatada en el tiempo, que va a requerir un mayor plazo temporal, pues posiblemente vayan a seguir teniendo tasas de crecimiento negativas en 2010. Es decir, pensamos que el PIB de la economía española caerá en cerca del 1% en el año 2010, frente a crecimientos en el entorno del 0,5 o 1% de los principales socios comerciales españoles, ¿no? Bueno, vamos a ver. Una pregunta tanto para Ignacio Sánchez de Asiaín como para Ignacio Lagartos. Bueno, a Ignacio Sánchez de Asiaín, Aritz Pascual de Radio Euskadi le pregunta si se va a recuperar el proyecto de fusión de las cajas vascas. Yo a Ignacio Lagartos le quiero preguntar si se va a poner en marcha el proceso de fusión de las cajas de Castilla y León. Y luego a ambos les quisiera preguntar si ven esto de las fusiones interregionales, si las ven posibles. Porque, claro, una fusión regional significa la eliminación de muchísimas duplicidades y es machacar el mismo mercado en el que ya se está. ¿Quién quiere contestar primero? Bueno, la verdad es que la primera pregunta no me sorprende. Me la hicieron también el año pasado. Y contesto lo mismo. La verdad es que yo creo que una fusión tiene sentido cuando se cumplen dos condiciones. Una es que económicamente cree valor. Yo creo que eso nadie pone en duda que la propuesta fusión de las cajas vascas tenía valor y creaba valor.
La segunda es que para que ese valor se cree en una fusión, los colectivos involucrados tienen que estar alineados, sus intereses tienen que estar alineados. Y yo creo que los colectivos involucrados en una fusión están absolutamente representados en los órganos de gobierno de las cajas. Y lo que se vio claramente es que esos órganos de gobierno votaron que no y, por lo tanto, no estaban alineados. No veo ningún motivo para que esas condiciones hayan cambiado desde que se produjo la votación de los órganos de gobierno y no veo ningún motivo para que cambien en el corto o medio plazo. Por lo tanto, mi contestación es no. En cuanto a las fusiones interregionales, la verdad es que yo creo que pueden ser absolutamente deseables si se cumplen las dos condiciones que he dicho antes. Y, de hecho, yo creo que veremos algunas. De hecho, bueno, parece que estamos viendo una, ¿no? Yo insisto, si se crea valor económico y si los colectivos afectados están alineados en sus intereses, ¿por qué no? Y además me parece que sería pues de alguna manera sería un ejemplo de normalidad. O sea, que yo creo que sí las veremos y que pueden ser buenas. A mí tampoco me extraña la pregunta. No, es evidente, yo creo que cuando hacía en mi exposición las grandes cifras de lo que eran las cajas de ahorro de Castilla y León, es evidente que algo, y sobre todo para un futuro, tendremos que modificar. Por nuestra parte, lo que hemos tomado y el Consejo de Administración de Caja España se ha tomado la decisión de emprender, digamos, el camino, fue la primera caja que tomó ese tipo de decisión, emprender el camino de consensuar con el resto de entidades financieras de Castilla y León un proceso de integración. Distinguimos lo que se llama proceso de integración de un proceso de fusión. En el proceso de integración se agrupan, es decir, bajo una nueva entidad. Digamos que esa es la entidad que en el futuro tiene que responder de la solvencia y de la liquidez del resto de entidades, y además esa entidad lo que tiene que preservar o buscar es la eficiencia del sistema. Yo creo que en este momento estamos trabajando sobre esa particularidad. Veremos, por lo menos soy optimista de cara a un futuro, porque lo que tenemos que ver, decía en mi presentación, no es tanto ese presente, sino como ese futuro. Y es evidente que los órganos de gobierno, en primer lugar los consejos de administración y después las asambleas, deben ratificar esos acuerdos para que esos acuerdos se lleven a la práctica. ¿Interregional? Interregional, pues puede ocurrir. Yo creo que estamos asistiendo en este momento, no sé las cajas de ahorro que éramos en España, pero me parece que en torno a los años 60 o 70 íbamos a ser como casi 90 o 100 cajas de ahorro y en este momento somos 45, creo que después o todavía 46, ¿no? Si se pusiera interregional. ¿Por qué no? Yo creo que las economías de escala que tenemos que buscar todos son las correctas. No debemos perder, y yo creo que José Ángel lo decía clarísimamente, no podemos perder de vista nunca jamás, digamos, el porqué y la razón de existir de las cajas de ahorro, nuestra integración social, nuestros stakeholders amplios que tenemos, la responsabilidad que tenemos, y que esas, digamos, uniones, fusiones, integraciones interregionales nunca nos dejen de perder de vista nuestro cumplimiento con la sociedad a la que debemos. Alfonso García Mora ha dicho que es previsible una tasa de morosidad media del 8% al término de 2009. Yo, con todo el cariño, le quisiera preguntar tanto a Sánchez de Asiaín como a Lagartos si sus entidades estarán por encima o por debajo de este nivel en la previsión de finales de 2009, ya saben. Bueno, esta vez te contesto yo primero. Yo creo que la morosidad en estos momentos del sector depende exclusivamente del grado de concentración, primero del tamaño de los créditos, con respecto a su balance, pues hablamos también de una tasa de morosidad, digamos, que le llamamos total, donde agrupemos todo el balance, porque nuestras carteras de créditos no son comunes. Hay entidades financieras con unas carteras de crédito importantes de más del 75 al 80% total de balance y otras, en este caso como Caja España, que son menos del 68% del balance. Quiere decir que tenemos un balance con mucha deuda pública, digamos, y con un balance como muy seguro. Punto. En segundo lugar, yo creo que la tasa de morosidad en estos momentos está dependiendo, sobre todo la relacionada con el sector inmobiliario, de nuestra capacidad de hacer cosas. ¿Qué cosas estamos haciendo? Es evidente que todos estamos comprando activos en determinados momentos, estamos comprando activos para evitar situaciones concursales y estamos comprando activos para situaciones que vemos difíciles y complicadas en compañías con la viabilidad. En segundo lugar, estamos todos realizando en estos momentos una extensión de los vencimientos y tanto en los pagos de principal como de intereses. Y lo estamos haciendo porque creemos, sobre todo, en compañías que son viables. Compañías que son viables, lo que es cierto es que tenemos que tomar decisiones y no debemos, digamos, ocultarlo en nuestra balance.
en situaciones y en compañías concretas que veamos que no es viable, lo que es mejor ya es ejecutar desde el primer momento y evitar, digamos, la lenta agonía y la lenta extracción de balance. En otras palabras, yo creo que la tasa de morosidad, evidente, va a crecer y está creciendo. Y, en segundo lugar, la tasa de morosidad, en muchos de los casos, es consecuencia más directamente de situaciones que hacemos para evitar que entre morosidad o que salga de la morosidad que situaciones reales. La morosidad en el sector inmobiliario creo que va a seguir creciendo. En estos momentos, y decía en mi intervención, que el sector, que la compra de viviendas va a depender mucho del número de empleados, no del número de parados, y hasta que no solucionemos esta economía con ese número de parados lo veo difícil. Y es más, y en segundo lugar, cuando hemos tenido una tasa de migración importantísima en España durante estos años, que también, de alguna forma, ha encontrado en el sector. Porque no olvidemos, más o menos los cálculos son que casi por cada vivienda que compre alguien nuevo, alguien tiene una vivienda anterior. La población está aumentando, quiere decir que los ritmos, el que compra vivienda deja una vivienda también vacía. Bueno, la verdad es que a mí me enseñaron de pequeñito que cuando hacía una predicción no diera el plazo o el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una excepción. Pero antes, tres comentarios también en torno a la mora. Primero, yo estoy de acuerdo con Ignacio, la mora es al final una cifra contable. Es una cifra contable que no necesariamente refleja, es decir, lo que está pasando dentro de un balance, ¿no? Hay una cosa que para mí es mucho más importante, que es los non-performing assets, ¿no? Y al final yo creo que aquí no hemos hablado del gran drama del sistema financiero español, que es la caída de ingresos del año que viene. La caída de ingresos con la bajada de tipos y con los non-performing assets, pues es lo que va a afectar realmente y lo que va a tener efecto y lo que va a golpear fuertemente a las entidades financieras más que la mora en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, la mora es una cifra contable. En segundo lugar, la mora va a crecer y va a crecer fuertemente. Yo creo que nosotros en este mercado vamos a vivir 3 oleadas de mora. No quiero llamarlas tsunamis porque luego, ojalá no lo sean, pero 3 oleadas. Una que es la de la promoción inmobiliaria, que creo que la hemos vivido y está acabándose. Otra que es la oleada de la mora hipotecaria, que creo que básicamente empezó allá por octubre y que está empezando a desarrollarse en toda su plenitud y que según vaya creciendo el paro, pues va a desarrollarse mucho más. Y la tercera es la mora empresarial, que yo creo que está empezando ahora. Y esas conjunción de esas 3 oleadas a la vez, pues va a hacer que a finales del 2008 pues, los crecimientos de la mora sean importantes. En cualquier caso, la pregunta específica, yo no espero que la BBK tenga una mora del 8% a finales de este año, sobre todo cuando espero cerrar marzo en el entorno del 2,20. Me parecería, sería un deterioro de la situación mucho más grave del que tengo previsto. Bueno, Jordi igual se ha librado de la pregunta porque es economista jefe de la Caixa y no está en el negocio. Bueno, yo creo que ustedes se merecen un descanso porque llevan una mañana muy intensa. Ya saben que ahora mismo hay una comida a partir de las 2 con Juan Ramón Quintás, el presidente de la Confederación Española de Cajas. Muchas gracias a los 5 ponentes de esta mesa por su disciplina en los tiempos y la amabilidad con la que han contestado las preguntas.